Técnicas de supresión de ruido basadas en el cálculo discreto de orden generalizado. Podemos encontrar un número incontable de señales en la naturaleza, cuyo análisis nos permite extraer información útil que nos puede servir como base para la toma de decisiones informadas. En medicina, por ejemplo, el análisis de señales es de gran interés debido a que puede ayudarnos a crear algoritmos que permitan apoyar en el diagnóstico de diversas enfermedades. En el caso de enfermedades cardíacas, los fonocardiogramas son señales acústicas provenientes del corazón, y su estudio es importante. Si bien estas señales resultan de gran utilidad, el principal problema que presenta al trabajar con ellas es que son susceptibles a contaminación por ruido proveniente de diversas fuentes. Por ejemplo, el movimiento del estetoscopio, sonidos provenientes del aparato digestivo y respiratorio e incluso voces. El procesamiento de señales se refiere al conjunto de técnicas que utilizamos para analizar o modificar señales con diversas finalidades. El campo de interés común suele ser el filtrado de ruido, es decir, métodos por los cuales separamos información de interés de componentes que no nos interesan. La mayoría de las señales de la naturaleza que conocemos son continuas, debido a que toman valores para cualquier momento del tiempo en el que se las pueda medir. Sin embargo, una computadora no puede en la práctica manejar señales continuas, por lo tanto recurrimos a señales discretas, las cuales solo toman valores para ciertos instantes de tiempo. Por ejemplo, si tenemos una señal continua y la medimos una vez por segundo, obtenemos una señal discreta. A este proceso se le conoce como muestreo. Entre más rápidos son los cambios de una señal, más debemos de aumentar también la frecuencia con la que medimos la señal analógica para poder, de manera correcta, representarla en su contraparte discreta. Diversas ramas de las matemáticas poseen sus equivalentes discretos y el cálculo no es la excepción. Su equivalente discreto se le conoce como el cálculo en diferencias finitas. El operador equivalente a la derivada entonces es conocido como una diferencia finita. El cálculo discreto de orden generalizado, o fraccionario, se refiere al conjunto de técnicas y metodologías desarrolladas para lidiar con órdenes de diferencias no enteras. Estos órdenes pueden ser fracciones, números imaginarios o funciones variantes en el tiempo. Dos operadores comunes encontrados en esta rama son conocidos como los operadores delta y nabla fraccionario, cuya principal característica radica en que permiten las representaciones de un efecto de memoria a través de una función matemática que pondera todos los valores anteriores de la señal. Otra característica importante es que la función delta fraccionaria, al tener órdenes positivos, recupera derivadas, pero es posible también tener órdenes negativos, para los cuales se recuperan los operadores integrales. Esto permite representar en una sola ecuación tanto el operador de derivada discreta como el operador de integral. A continuación se presentan algunas técnicas con base en el cálculo discreto de orden generalizado para el filtrado de ruido en fonocardiogramas. Una manera sencilla de observar la utilidad del uso de técnicas que se emplean en el cálculo discreto de orden generalizado es comenzando por la generalización de metodologías sencillas de su contraparte de orden entero. El filtro pasabajas es un método sencillo para la supresión de ruido en señales. Toma este nombre porque deja pasar componentes frecuenciales de la señal, mientras que a su vez impide el paso de componentes de frecuencia alta. En el caso particular de las señales de fonocardiogramas, esta propiedad del filtro pasabajas de orden generalizado es interesante debido a que el ruido por el cual se encuentra contaminada la señal puede contener información relevante para la detección de características que permitan el diagnóstico de ciertas enfermedades cardiovasculares. En la figura se muestra una comparación entre la señal original con ruido, en azul, la señal filtrada con un filtro de pasabajas convencional, en rojo, y la señal procesada por un filtro pasabajas de orden generalizado, en amarillo. Para este caso particular se eligió de manera arbitraria un orden de derivación de 0.5. Como puede verse, el orden de la derivada permite acercarse más a los datos experimentales y a su vez suprimir en parte el ruido que posee, manteniendo información deseable de la señal. Otra metodología popular para el filtrado de señales es el llamado filtro de promediado móvil exponencial, o EMA por sus siglas en inglés. Esta técnica resulta útil debido a sus favorables resultados y su sencilla implementación. Al realizar esta representación para órdenes de diferencias no enteros, es posible obtener diferentes atenuaciones de la señal, como se muestra en la figura, donde se muestra una sección de la señal filtrada para diferentes órdenes de diferenciación. Entre más nos acercamos al orden de diferenciación 0, el filtro atenúa cada vez más la señal, sin embargo, también sufre un desfase, es decir, la señal se atrasa con respecto a la señal original. La principal ventaja que presenta el filtro EMA de orden fraccionario es la libertad de ajuste en su diseño, lo cual permite afinar aún más los resultados obtenidos. La selección de este orden es de suma importancia para el diseño de filtros basados en operadores de cálculo fraccionario. Ahora bien, sería posible agregar más parámetros de diseño para un mejor ajuste de los resultados deseados. Una técnica que nos permite incorporar más de un orden son los filtros homomórficos, los cuales son esquemas generales de filtrado que involucran una transformación de dominio para posteriormente filtrar la señal y aplicar la transformada inversa para regresar al dominio original de la señal. Para esto es común el uso de la transformada de Fourier, la cual nos permite representar una señal en sus componentes frecuenciales. Existe también la transformada de orden fraccionario de Fourier, la cual nos permite representar la señal original en componentes con frecuencia variable. Basado en lo anterior, se define el filtro homomórfico de orden fraccionario.
en el cual se transforma primero la información con la transformada de Fourier fraccionaria y posteriormente se aplica la derivada delta fraccionaria. Por último, se recupera el dominio original de la señal aplicando la transformada de Fourier con un orden negativo. Para esta estrategia, posee entonces dos órdenes asociados, uno para la transformada fraccionaria de Fourier y otro para la derivada delta fraccionaria. En la figura se muestra el resultado de filtrar un fonocardiograma con un filtro homomórfico de orden fraccionario, eligiendo de manera arbitraria dos órdenes. Se escogió un orden de 0.95 para la transformada fraccionaria de Fourier, mientras que se eligió un orden de menos 0.9 para el orden de la derivada delta fraccionaria. Con el avance de la tecnología, el uso de las herramientas del cálculo de orden generalizado ha sido un tema de creciente interés, debido a la utilidad de sus características, ya que permite describir comportamientos complejos como efectos de memoria encontrados en diversos sistemas en la naturaleza. Estas herramientas aplicadas en el contexto del análisis y procesamiento de señales digitales permiten el desarrollo de técnicas que suprimen o resaltan componentes deseados de las señales, preservando información que podría ser descartada como ruido por otros algoritmos. Esto es de gran interés para el diseño de metodologías de diagnóstico automático, herramientas que ayudan a profesionales de la salud a detectar diversos padecimientos cardíacos de manera temprana y eficiente. Si quieres conocer más de nuestros trabajos, te invitamos a conocer nuestra página.